Me quito. ¿Sí? Bueno, entonces el día de hoy, nuestro primer seminario del semestre 2025 de hidrógeno, tenemos al doctor Federico Hernández Sánchez. Y bueno, él estudió ingeniería mecánica en la Facultad de Ingeniería y hizo su posgrado en ciencia e ingeniería de materiales en el Instituto de Materiales de la UNAM. Y hizo el doctorado en el grupo de física de fluidos de la Universidad de Twente de Países Bajos bajo la supervisión de Jacob Snooyer. donde se especializó en técnicas técnicas experimentales usadas en física de fluidos, principalmente en fluidos capilares, y fue becario postdoctoral en la King Abdullah University of Science and Technology, con otro investigador. Sigurdur. Okay. Donde estudió flujos a ultra alta velocidad, además de profundizar en el desarrollo de técnicas experimentales y de visualización. Actualmente es investigador asociado C en el grupo de acústica y vibraciones del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, y aquí ha estudiado dinámica de actuadores de chorros sísmicos. Entonces, muchas gracias por... Muchas gracias, Samuel. Pues vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer a los chicos que organizan estos seminarios. Como saben, estos seminarios son organizados por muchachos del posgrado que son muy entusiastas de estos temas. Entonces, yo sí les agradezco mucho todo el tiempo invertido en todo lo que hacen. Y un comentario sobre esta plática va a ser, espero, la primera parte de una segunda parte que yo di antes, en el mes de diciembre, que si hubiera podido yo hablar un poco más tiempo, más de una hora, entonces hubiera empezado así. Entonces ahora voy a estar hablando mucho de conceptos básicos y cosas muy sencillas que hacemos en los experimentos, con la mirada en que vean esa otra plática que ocurrió en diciembre, y ahí va a haber más detalles sobre lo que es el tema de investigación. Entonces, ¿qué es la resonancia? ¿Alguien sabe qué es la resonancia? Ya sé que tú no. ¿No? Tengo aquí un diapasón. Si quieren, pásenlo, váyanlo pasando. Si ustedes empiezan a jugar con el diapasón, va a haber gente que les va a decir, es que si está sonando, está resonando. ¿Eso es verdad? Si quieren, lo dejamos por votación. ¿Quién vota porque está resonando cuando le pegan? 1, 2, 3. Pues tenemos gente en el público que dice que está resonando. Entonces, sistemas muy sencillos, en este caso mecánicos, como el diapasón que está circulando por ahí, tienen una frecuencia natural. ¿Qué significa que tengan una frecuencia natural? Eso que estamos escuchando, que se lo ponen en el oído y lo escuchan, es una frecuencia natural. Y cuando tratamos de convertir todo al mundo de las matemáticas, entonces lo que hacemos es representar al diapasón con una masa, un resorte y una constante de amortiguamiento, que percibimos como que el sonido se va haciendo más tenue. Y esta combinación de masa y resorte me dan la frecuencia natural del sistema, que es la que estamos escuchando. Pero pegarle al diapasón no es hacer que resuene. Ese es un sonido que naturalmente produce con algunas excitaciones. ¿Sí? Entonces, lo que definimos como resonancia más propiamente es que yo tengo un sistema y al sistema le estoy poniendo una oscilación, lo estoy poniendo a oscilar de cierta forma. La oscilación puede ser eléctrica, puede ser mecánica, puede ser presión sonora, puede ser un montón de cosas.
Y como resultado de ese proceso estoy obteniendo otra oscilación que tiene una amplitud diferente y tiene una fase con respecto a la primera. Y eso más o menos se ve así. Si yo grafico la amplitud de la oscilación como función de la frecuencia a la que estoy excitando, puedo encontrar estas curvas que son las más comunes. Y en la línea vertical que pasa al centro es la frecuencia de resonancia. Y esto es claro, considerando que esta A con la que estoy excitando es constante. ¿Sí? Yo creo que no es nuevo para nadie, la mayoría de los estudiantes de física lo han visto. Y bueno, aquí un detalle que me parece a mí importante es, aquí esta línea recta está casi, coincide con la frecuencia de resonancia, pero si ven por aquí, estas no coinciden, los máximos no coinciden. Entonces, dependiendo de, estas curvas son para diferentes tasas de disipación de energía. Entonces, la tasa de disipación modifica un poquito la frecuencia de resonancia, la pasa en este caso a bajas frecuencias. Entonces, hablamos siempre de tres, en estos sistemas hablamos siempre de tres frecuencias. Una, la que yo estoy imaginando que controlo, otra que es la que es propia del sistema y otra que es la que se corrió un poquito por la disipación. Ahora, ¿cómo se ve la resonancia? Más importante que estas cosas a mí, que la parte matemática a mí me interesa más esto. Entonces, esta es una copa que estamos viendo en cámara lenta. O sea, estamos grabando con una cámara de alta velocidad y la copa, igual que el diapasón, produce un sonido particular. Entonces hay un altavoz que está ahí excitando a la copa justo en esa frecuencia de resonancia. Entonces, ¿se imaginaban que se moviera así la copa? Entonces, lo que están haciendo ahí es ponerle cada vez más voltaje al altavoz hasta que eventualmente la copa se rompe. Esa es también otra cosa que definimos como parte de la resonancia. Si le pegamos justamente en la frecuencia adecuada, la intensidad adecuada, los mecanismos de disipación dejan de ser suficientes para que la vibración y el objeto pueda mantenerse ahí hasta que se rompe. Entonces, este es un ejemplo chiquito, pero hay ejemplos más grandes. Esta es una cosa que pasó en 1940, cuando los ingenieros civiles se sentían en el pináculo de la construcción de diferentes cosas. Crearon un puente con nuevos materiales, que era más ligero que otros puentes que habían hecho antes. Ahí pueden ver el armado con las vigas de metal. Esta es la inauguración del puente, que yo supongo que el gobernador o alguien importante fue a inaugurarlo. Voy a adelantarlo. No, aquí es donde empieza, ¿no? Entonces, resulta que este puente empieza a entrar en resonancia por ahí del 7 de noviembre, como unos 4 meses después de haberse inaugurado, y entonces se empieza a mover así. ¿Alguien que ya haya visto este video? Varios ya lo habían visto, ¿no? Entonces, o sea, como ya varios lo habían visto, para no hacerles el cuento largo, se deflecta mucho y eventualmente se rompe. Hay una parte trágica por ahí. En la parte final del video se graba un coche que está ahí. Ahí no sé si ven, se alcanza a ver a alguien caminando, que está cruzando el puente. Y en la parte final del video hay un coche que dicen los que están narrando que tiene un perrito y el perrito tenía demasiado miedo de salir y nadie lo fue a sacar, entonces se cayó con todo y el coche con el perrito dentro. Entonces es una tragedia. Es raro que encuentren a un ingeniero que le guste la resonancia. Pero bueno, ¿por qué se colapsó? Este fenómeno se llama aleteo aeroelástico o aeroelastic flutter.
Y lo que ocurre es que viene un viento fuerte. En el video mencionan que son como 60 kilómetros por hora. Este viento fuerte provoca movimiento del puente que se traduce en vibración. Esa vibración produce desprendimiento de vórtices y resulta que la frecuencia a la que se desprenden esos vórtices es la misma que la frecuencia natural, o sea, que la frecuencia mecánica del puente. Y entonces eso es el origen del fenómeno de resonancia. Entonces, si son clásicos de la Facultad de Ingeniería, casi siempre les dicen que eso es igual a la calle de von Karman, pero la calle de von Karman, igual que el diapasón, cuando suena no es resonancia. La resonancia es cuando se acoplan dos frecuencias. La calle de von Karman solamente tiene una. El lado positivo de la resonancia es que a quien le gusta la música, hay varios instrumentos musicales, en este caso dos de viento que utilizan el fenómeno de resonancia. Los pongo estos dos en particular porque son muy intensos. El pícolo, que es un instrumentito así, es uno de los que a mí me parece que produce uno de los sonidos más intensos. Y eso es porque se vale de la resonancia también para producir música. Entonces, sistemas más complejos ya no tienen una frecuencia única de resonancia, sino que tienen modos normales. Entonces, aquí lo estoy ejemplificando con una masa que tiene un amortiguador, un resorte, y luego el sistema se repite varias veces. Y entonces lo que uno espera en un sistema que es más complejo, pero que sigue siendo lineal, es que haya muchas espigas en estas mediciones de amplitud que tenemos aquí. Entonces vamos a hablar de un sistema que en apariencia es simple, pero en realidad puede ser bastante complicado. Entonces, si ustedes se van a un libro de teoría de cuerdas de acústica, no teoría de cuerdas de las otras, la excitación siempre la pensamos así: tenemos una cuerda, la cuerda es elástica y justo en el centro jalo, y después tengo este movimiento periódico de arriba abajo que está moviéndose de forma idealizadísima, y ahora vamos a ver qué tan idealizada está. Entonces, para yo completar una longitud de onda ahí, tengo que completar esta sinoide con una parte extra que mide exactamente lo mismo que la longitud de la cuerda, y entonces la longitud de onda que yo escucho siempre es la mitad perdón, es el doble de la longitud de la cuerda. Si yo quiero saber cuál es la frecuencia a la que esto está sonando, pues tengo que calcular la velocidad a la que la onda se mueve ahí, y para eso necesito tomar en cuenta la tensión y la densidad lineal de la cuerda. Entonces la densidad, también si ven en las guitarras, hay cuerdas muy delgadas, hay cuerdas muy gruesas, y bueno, pues al modificar los trastos es que yo ajusto esa tensión. Pero resulta que, no sé si se alcance a oír aquí, pero esto es como suena esta cuerda, que está afinada en 110 Hz. Y cuando yo veo su espectro de frecuencias, que es lo que he estado haciendo desde el principio, veo que aparecen 1, 2, 3, 4, a lo mejor 5 frecuencias que son principales. Y eso significa que el sistema ya no es tan simple, ya no tiene una frecuencia única de resonancia, sino tiene una huella que tiene algo más complicado. Entonces, de las cosas que uno ve aquí es que el armónico principal sí es el más intenso y sí es en el que está afinado, pero los siguientes dos armónicos siguen siendo también bastante intensos. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, lo que está pasando es que la cuerda está vibrando al mismo tiempo en más de un modo, o más bien mi interpretación y mi necesidad de siempre ajustar las cosas a matemáticas me dice que yo tengo que ajustarlo a estos modos que están pasando ahí, porque además son los que estoy viendo yo que se reproducen. Se reproduce el fundamental, se reproduce el primer armónico, se reproduce el segundo armónico. Entonces, estos son los modos fundamentales que deben estar apareciendo en la vibración de este objeto más complejo.
Y entonces yo puedo calcular los modos, puedo hacer ahí un montón de cosas que son realmente multiplicaciones, pero me dan una idea de lo que está pasando. Este es un video de alta velocidad, de cómo es tocar una cuerda de guitarra. No es la quinta, pero es la que le sigue. Y entonces aquí puedo empezar a darme cuenta cuál es la diferencia entre la interpretación que yo estoy tomando al escuchar y lo que estoy observando. Yo lo que veo es una onda viajera, va, viene, va, viene, va, viene. Y sí, en efecto se desplaza de arriba a abajo, pero este movimiento de ir y venir es mucho más complejo que solamente el movimiento de la cuerda que originalmente está en los libros de texto en la parte más básica. ¿Sí? Entonces, de ahí que este sistema sea más complejo. Entonces, ya vimos más o menos lo que es resonancia, pero cuando hablamos de resonancia acústica, no hablo de cómo los sistemas mecánicos vibran. Todo vibra, todo lo que está hecho de masa vibra. Pero en este caso, en la resonancia acústica, las cosas que vibran en realidad son las moléculas de aire. Cosas que vibran, la primera que van a encontrar, que estudiamos en el laboratorio de acústica, son ductos. Ductos, en realidad, no tenemos sistemas así de complicados como este, pero solemos tener instrumentos musicales. En este caso, la flauta transversa y el clarinete, pero también los órganos de las iglesias se consideran ductos. Está también los recintos, como este que está aquí. En el caso de recintos, es más o menos parecido a lo que vamos a ver en ductos, pero tenemos otros 2 grados de complejidad. Y resonadores de Helmholtz, como esta botellita que me querían tirar a la basura, que cuando yo induzco un flujo, la botella me produce un sonido, y en el caso de estos paneles acústicos de aquí, puede ser al revés. El sonido puede producir un flujo, y ese flujo me ayuda cuando quiero quitar sonidos indeseables en estudios de grabación. Entonces, tengo ductos, tengo recintos, tengo resonadores de Helmholtz, y en todos estos equipos, en todos estos dispositivos y en todas estas cosas puedo tener las 2 resonancias. Pero solamente cuando estoy hablando del aire que está en estas cosas, es que puedo hablar de acústica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Esto lo hice en una práctica de laboratorio hace como un año. Tenemos un ducto que los teóricos consideran cerrado, o sea, aquí no sale aire ni entra, y acá tengo un altavoz que está excitando. Entonces puedo hacer el mismo ejercicio que con la cuerda. La longitud de onda que escucho es el doble de la longitud del tubo, por la misma razón por la que la cuerda. Tengo ahí una condición de frontera. La frecuencia que estoy escuchando tiene que ver con la velocidad a la que viaja la onda, pero la velocidad a la que viaja la onda, en el caso del aire, es la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido tiene esta relación con la presión y la densidad del medio. Entonces aquí hay un cambio de escala importante, porque en la tensión de la cuerda todo va con el cuadrado, pero en este va con la raíz cuadrada, así que hay una diferencia importante en cómo funcionan esas cosas. Yo puedo tomar mi ecuación que me predice la velocidad del sonido, puedo suponer que es gas ideal, y luego encontrar esta relación de la velocidad del sonido, que solamente depende de la temperatura del ambiente. Y puedo graficarla. Claro, de las cosas que es importante es que como yo aquí metí a la ecuación de gas ideal, estoy suponiendo que la masa molar es la del aire seco. El aire en ningún lugar del mundo está completamente seco. Hay lugares, y eso lo digo por los músicos con los que trabajamos, siempre dicen que cuando trabajan a nivel del mar, a temperaturas más no tan altas, se sienten mejor, y seguramente yo tengo la hipótesis de que es por eso. Entonces, ya no es el experimento, ya no es la idea de poner las cosas como matemáticas, sino tenemos un experimento, está montado en la cámara anecoica, y tenemos un altavoz que se acopla, aquí no tengo el acople, pero se acopla aquí, y tengo un micrófono sonda con el que mido la señal. ¿Qué frecuencia es la que yo espero que se magnifique con la
con lo que he presentado hasta ahora. Pues aquí hago el calculito. 336 metros por segundo es lo que yo espero en la Ciudad de México. En las mediciones siempre nos sale como 333, 334 metros sobre segundo. Y ese cálculo me dice que más o menos 56 Hz debería ser donde yo tengo la espiga. ¿Cómo hago esta medición? Hago lo que se llama un barrido de señales. Meto una señal sinusoidal que lentamente va incrementando su frecuencia y al momento de medir con el micrófono yo veo que estas amplitudes van cambiando. Esto está caricaturizado, pero creo que sí manda el mensaje, pero si no me pueden decir. Y entonces en lugar de encontrar una simple espiga, encuentro esto, donde esta que está aquí son 60 Hz, corresponde con lo que yo tenía en la predicción, pero tengo un montón de cosas más y eso es lo que me importa. Tengo esta que está a 98 Hz, que no tengo ni idea de por qué está ahí. Tengo el primer armónico, tengo el segundo armónico y otros armónicos superiores que tienen una menor intensidad, pero siguen estando ahí. Entonces, este tampoco es un sistema simple, es un sistema que tiene un montón de fenómenos más pasando. Entonces, si eso les parecía lo suficientemente complicado, ahora en lugar de hacerlo en una dimensión, lo hacemos en 3 dimensiones y entonces ya no tengo nada más lo que cabe entre las paredes y el techo, sino además tengo lo que está conectando, o sea, las conexiones entre las paredes y además tengo las esquinas. Y entonces me queda ahí un mundo de cosas que ya no puedo predecir tan fácil. Pero gracias a que existen este tipo de herramientas en Internet, esta es una calculadora que uno puede poner las dimensiones de un recinto y en automático calcula todas las frecuencias a las que puede resonar. Las líneas rojas corresponden a los modos normales, que es esto que tengo aquí, a modos axiales, perdón. Estas de aquí corresponden a los modos tangenciales y las más chiquitas corresponden a los modos oblicuos. No calcula las intensidades, pero sí calcula las frecuencias. Y les presento esto, les puedo presentar las ecuaciones y eso no me parece tan importante. Las ecuaciones están ahí en algún momento operando detrás. Y finalmente tenemos Helmholtz, que aquí es el ejemplo que decía Francisco, que puedes llenarlo de agua y entonces encontrar la frecuencia a la que esta cosa vibra, que es la misma que la del diapasón, que creo que anda por ahí. Y entonces pueden resonar, ahí sí podrían resonar las dos cosas. Este es un video donde muestran cómo funciona la resonancia de Helmholtz. Este individuo con la playera de Alien tiene una botella con una cavidad muy grande y tiene una botella con una cavidad más chica. Empieza a soplar y en el momento en el que el flujo empieza a entrar, pueden ver cómo ahí empieza a oscilar. Entonces al principio se veía como un flujo continuo, pero después no, ya se ve más pulsado. Y en este caso es igual, nada más que la frecuencia de la botella que tiene la cavidad grande es más baja que la frecuencia de la otra botella. Y entonces aquí se alcanza a ver con la cámara lenta las pulsaciones también mucho más lentas. Entonces, a diferencia de recintos, a diferencia de recintos principalmente, a Helmholtz casi siempre la mentalidad de los investigadores lo asociamos a flujo. No siempre, pero casi siempre sí. Y la forma en la que está pasando ese fenómeno es más o menos aquí descrita. Rojo significa que se está incrementando, la presión es más alta. Azul es que la presión es más baja que la del ambiente. Y entonces consideramos que el aire en el cuello se mueve de arriba a abajo, mientras que la cavidad está haciendo las veces de resorte. Y entonces, en ese movimiento, existen las dos cosas. Existe tanto la presión sonora como el flujo. Y bueno, la frecuencia de resonancia de Helmholtz se puede calcular de forma analítica como función de la velocidad del sonido, el área transversal del cuello de la botella, el volumen de la cavidad y su longitud. Eso es algo que tradicionalmente se hace. Ahora, ¿qué es un actuador de chorro sintético? Que es el título de esta plática que estoy dando aquí, que ya estoy llegando finalmente a él. Es un resonador de Helmholtz con un actuador.
Actuador lo único que significa es que tengo un medio para cambiar el volumen de la cavidad. Los actuadores pueden ser mecánicos, piezoeléctricos o electromagnéticos, que esto ya empieza a traslaparse con la plática de diciembre pasado. Mecánicos, podemos decir que es un pistón, me quito para que lo puedan ver todos. Es un pistón, como el que está ahí. Piezoeléctricos es algunos materiales como, creo que el cuarzo, ahora no me acuerdo, que cuando yo los pongo en una diferencia potencial, aumentan su volumen. Eso, por ejemplo, lo tienen relojes de computadora o esas cosas. Y un altavoz, que del altavoz habla un poquito más porque es el medio de excitación que utilizamos. Entonces, lo que tenemos es un imán permanente, que es este círculo que está aquí. Tenemos una bobina que conectamos a corriente alterna. La corriente alterna induce un campo magnético que se pelea con el otro campo magnético, se repelen y se atraen dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la alimentación que yo tenga. Y este movimiento finalmente termina produciendo ondas sonoras que yo puedo escuchar, siempre y cuando tengan la frecuencia y la intensidad adecuadas. Entonces, un chorro sintético termina funcionando de esta manera. Tengo un resonador de Helmholtz, la cavidad disminuye, aumenta su volumen, y eso me resulta en un flujo pulsátil que yo tengo en la boca del resonador. Y este es un diagrama típico. De este diagrama me gusta mucho, a diferencia del anterior, que me muestra los anillos de vorticidad que se producen de forma periódica, pero esto también, el ángulo en el que se abren, suele ser mayor al ángulo en el que ocurren otros fenómenos de flujo. ¿Para qué sirven? Este es un ejemplo de para qué sirven. Ahí hicieron con ese altavoz un actuador de chorro sintético que está echando aire, está moviendo la playera, y tienen una respuesta muy rápida. Si yo tuviera una bomba, un ventilador, no produciría velocidades de este tamaño, ¿no? De esta magnitud. Entonces aquí hacen un ejemplo de cómo se puede armar uno. En realidad nada más le ponen una placa al altavoz. No están haciendo mucho, pero sigue teniendo todos los elementos que están ahí. Y entonces tengo una cosa que puedo yo, sin tener aspas, sin tener un movimiento continuo, sin tener un montón de cosas, puedo tener flujo. Y puede ser un flujo muy intenso como el que está ahí. Entonces aquí están haciendo el mapa de cómo se ve la intensidad de estos actuadores de chorro sintético. Entonces, este video, si quieren, lo pueden ver. Este es otro video que, si alguno de ustedes sigue a Linus Tech, el canal de Linus Tech en YouTube, ese es un resonador de Helmholtz. Ese es un actuador chiquito de chorro sintético, y lo que hace es ser tecnología para enfriar computadoras que es más eficiente que los ventiladores actuales que tenemos. De este video me gusta mucho que hay una visualización de una técnica que se llama Schlieren. Entonces voy a ignorar todo y voy a pasar directamente a la visualización de la técnica, que es una técnica que me muestra los cambios de densidad del flujo en el entorno. Entonces, como está enfriando, puedo ver el flujo sin necesidad de agregarle nada. Yo creo que podría incluso medir la velocidad. Y eso es lo que hacen ahí, ¿no? Dicen 124 millas por hora. Eso debe ser como 200 kilómetros por hora. Entonces es un flujo bastante intenso. Por lo que se proponen aquí en este video hacer este tipo de dispositivos para enfriar. Y una última aplicación para los que no hayan llevado medios deformables o para los que ya hayan llevado mecánica de fluidos 2. No tengo que decir esto, pero para los que no, sí lo tengo que decir. Existe este concepto de capa límite, que lo que pasa en capa límite es que yo tengo un flujo de aire que puedo considerar nuevamente matemáticamente constante, uniforme. Todas las flechitas tienen la misma dirección y el mismo tamaño, y cuando se encuentran con un objeto sólido, existe esta zona que está aquí azul, donde los efectos de viscosidad importan, tienen una
importancia lo suficiente como para disminuir la velocidad. Y todo el mundo también ve que la capa límite comienza siempre como laminar, pero si yo dejo que evolucione porque tengo un perfil de ala lo suficientemente largo, puedo llegar hasta un flujo turbulento. Entonces, este es un problema que en fluidos nos gusta mucho porque no tiene una longitud intrínseca, entonces la longitud que escala las cosas tiene que estar escondida en algún lugar del problema, y pues depende ahí de un montón de matemáticas si lo puedo encontrar o no. Entonces, otra de las cosas que también se ven estudiando alas de avión es que yo tengo este concepto de ángulo de ataque, que si yo tengo un perfil simétrico y le soplo, no tengo sustentación, esta ala no vuela, pero si yo tengo un perfil simétrico y le soplo y tiene un ángulo de ataque positivo, empiezo a tener sustentación. Entonces, hay una relación ahí entre, eh, entre el ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación. Aquí esta es la fuerza de sustentación, donde esta cosa que está acá, que creo que ahorita sí me aparece, es lo que han visto como Bernoulli en los libros, pero esta cosa CL, que es un número que no tiene dimensiones, tiene una forma un poco extraña que depende que depende del ángulo de ataque. Entonces, cuando tengo un perfil simétrico, esta línea pasa por cero, pero en este caso están graficando algo que tiene que ver con un perfil asimétrico. Entonces, lo que pasa aquí es que ángulos de ataque bajos me producen una estela pequeña, que es turbulenta, pero sigue siendo de dimensión pequeña. Y esto, cuando yo tengo un ángulo de ataque mayor, tengo mayor sustentación, pero tengo un menor crecimiento del coeficiente de sustentación. Y finalmente, cuando tengo una estela muy grande, empiezo a tener esto que se llama stall, que significa pérdida, caída en pérdida. Entonces, esta curva abruptamente termina aquí. Si un avión llega aquí, la gente se muere. Entonces, es importante desde el punto de vista técnico. Esta es una fotografía es una de las fotografías más famosas de cómo la estela va creciendo con el ángulo de ataque. Aquí ya se cayó en pérdida, este avión ya no está volando. Entonces, esto que tengo aquí es un ala, nada más. Si esta fuera mi ala, la estoy viendo así. Y lo que tengo aquí son estos tambores que son actuadores de chorro sintético que me están echando flujo en esta dirección. ¿Sí? Entonces, esto lo ponen en un tubo de viento. Aquí están diciendo que es un perfil NACA 0015, o sea, es un perfil simétrico. Y esos pelitos que están ahí, poniéndolos como marcadores, cuando están oscilando demasiado, me indican que ahí está la oscilación, me indican que tengo una estela grande. Es un flujo turbulento que está agitado. Y de repente, en algún momento, aquí el ala está en pérdida, está en un ángulo de ataque grande, y de repente se encienden y se pegan los pelos. No están cambiando la velocidad del viento es la misma. Entonces, aquí se utilizan los actuadores de chorro sintético para obligar a la capa límite a que se pegue al perfil del ala, y así el avión puede mantener aún en grandes ángulos de ataque, puede mantener la sustentación. Entonces, esta es una aplicación puramente aerodinámica de este tipo de dispositivos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no tenemos alas. Este tema ya está un poco agotado desde el punto de vista aerodinámico. Lo que sí tenemos es que en el año 2010 los que trabajaban en el grupo de acústica, que trabajan en el grupo de acústica, hicieron un dispositivo de chorro sintético que tiene una cavidad grande. Esa cavidad grande es de 20 por 20 por 20 centímetros y produce un flujo aquí que se puede usar para levitar o flotar una canica.
Bueno, es que el artículo dice levitación, pero es más bien flotación. Volviendo un poco a este punto, en ese artículo lo que dice es que la resonancia de Helmholtz anda alrededor de los 20 Hz, más o menos unos cuantos Hz, y este dispositivo le gusta levitar las canicas a alrededor de 50 Hz. Entonces, la suposición en el artículo es que al dispositivo le gusta funcionar en el primer armónico de la resonancia de Helmholtz. Y pues ahí se discuten varias cosas sobre eso. Entonces, a mí me parece que me parecía y me parece que no hay una explicación clara de por qué el primer armónico, por qué no el segundo, por qué no el tercero, por qué no en células de cáncer les gusta el 19avo. Eh, Podemos hablar de eso después. Entonces, hicimos algunas pruebas, no sé cuánto tiempo me queda, todavía me queda bien. Hicimos algunas pruebas para identificar cuál de todas estas resonancias es la que está operando, porque ya vimos que hay resonancia mecánica, hay resonancia en ductos, este de aquí es un ducto, este de aquí es un ducto, hay resonancia en recintos, hay resonancia en Helmholtz. Entonces eran varias cosas las que estaban operando de forma conjunta en este sistema, o que podían estar operando de forma conjunta en este sistema, incluida la resonancia mecánica del altavoz. Entonces, esto es una prueba, como las han visto, de un barrido de señal, de un barrido de frecuencias en todo lo que puede operar. En realidad, el dispositivo deja de operar por aquí de 300. Entonces, simplemente barrimos todo porque podíamos barrer todo. Y lo que vemos es, esto es como un altavoz se comporta con una respuesta plana. Nosotros queremos que los altavoces funcionen de forma plana porque queremos que el sonido llegue de forma continua sin tener de repente estas cosas, que son estas cosas, estos cambios súbitos. Entonces, esto es más o menos un altavoz sano en este rango de frecuencias. Se debe comportar así. Esto es una respuesta plana, que no es plana, ya la vieron. Y lo que está pasando antes de este punto no es audible. Los altavoces no están hechos para funcionar abajo de ese régimen. Nosotros los podemos probar porque podemos hacer lo que queramos, pero no es que signifique algo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue bloquear la boquilla y la bloqueamos para estar seguros que Helmholtz no estaba interfiriendo. Y metimos este barrido de señales y capturamos lo que estaba pasando ahí. Entonces resulta que encontramos esto que está por aquí, donde estas tres espigas que están aquí corresponden al primer modo axial, eso lo tengo que corregir, el primer modo tangencial y el primer modo oblicuo del recinto que está ahí, que es de 20 por 20 por 20. Entonces eso con la teoría cuadra bastante bien. Pero esta cosa que está acá tiene un comportamiento muy, muy diferente. ¿Sí lo ven? Entonces, para empezar, cuando tengo una espiga con una resonancia, como los he estado mostrando en todo lo que puedo aquí, tengo algo simétrico. Crece más o menos a la misma tasa a la que decrece después del máximo. Y lo mismo se repite en las otras dos. Y esta cosa no, esta cosa crece rápidamente en unas decenas de hertz y se tarda mucho en apagarse. Entonces, lo que sea, es una cosa diferente, que además no tiene que ver con Helmholtz. Está ahí independientemente de si yo desacoplo la resonancia de Helmholtz. Esta es la prueba de qué es lo que pasaba si abríamos la cavidad y permitíamos que se acoplara Helmholtz. Entonces, resulta que a bajos voltajes o bajas intensidades sonoras se me hace un piquito. Pero conforme empiezo a tener voltajes más altos, este modo domina a Helmholtz y se lo come completamente. Ya no hay diferencias. Y finalmente, bueno, otra de las pruebas que hicimos fue con la velocidad. Metimos humo dentro de la cavidad,
grabamos a 4000 cuadros por segundo con la cámara de alta velocidad. Aquí lo están viendo 200 veces más lento de cómo pasa el fenómeno. Y podemos medir estos frentes de velocidad, que los tengo aquí. Entonces, si yo tengo una frecuencia alta, entonces tengo una longitud de carrera más corta. Y entonces que estas líneas amarillas que están aquí me representan la posición de los vórtices. Y lo mismo puedo hacer de este lado, ver la posición de los vórtices rápido. Puedo medir la velocidad, una estimación cruda de velocidad si ustedes quieren. Y entonces encuentro esta cosa que está aquí, que aunque tiene sus diferencias con el modo, tiene la misma forma, ¿no? Crece rápido en bajas frecuencias y se tarda un poco más en caer. Y bueno, otra de las cosas que pasa, pero eso no lo tengo aquí preparado, es que la frecuencia se va corriendo. La frecuencia máxima se va corriendo a frecuencias más chicas conforme tengo una menor intensidad. Bueno, pues eso. Pero lo importante y el mensaje que quiero mandar es que esto no tiene una forma de espiga, tiene una forma más parecida a lo que estábamos viendo ahí. Y me quedo con 15 minutos para preguntas. Pueden preguntar lo que quieran. Si no entendieron algo, me pueden decir. Sí. Perdón, es una pregunta breve y tonta. Cuando nos mostraste la pelotita que estaba flotando, mencionaste que a ese generador de chorro solamente le gusta oscilar a la pelota en el primer armónico, ¿no? En 50 Hz. Sí. Ahí, bueno, son dos cosas. Una, yo cómo veo es el de 50 Hz. ¿Eso se restringe dentro del mismo generador del chorro? ¿Cuál de las dos movimientos de la pelota es el que está 50 Hz? Es el vertical. La forma en la que se hizo esa prueba, y está descrito en ese artículo de 2010, es que se colocó la pelotita al máximo voltaje y lo enciendes, lo pones a 10 Hz y no levita. Luego lo pones a 20 Hz y no levita. Lo pones a 30 Hz y levita poquito. A 40 Hz levita ya medio bien. 50 Hz yo veo así con mis ojos que está levitando tan bien como se puede. Y luego conforme me paso de esa frecuencia empieza a levitar menos. Entonces no hay mediciones de velocidad, no hay, o sea, hay estimaciones de cómo es la velocidad dentro del cuello, pero eso no es una medición de velocidad. La pelotita no forza ni. No, seguramente sí lo forza porque es un obstáculo. Sí, sí, nada más ahí lo que tienes, o sea, lo que puedes decir de ese experimento es que hay un balance de presiones. Entonces la pelotita cayendo te hace una presión y el flujo te está haciendo otra. Y gracias a que eso está en un buen balance alrededor de los 50 Hz, que es lo que está por aquí. Ese balance corresponde con la velocidad, 50 Hz. Pero no, o sea, el punto de esta plática es que no tiene que ver con el segundo armónico, porque no tiene que ver con una espiga. No hay una espiga. Entonces es otra cosa, otro fenómeno el que está pasando ahí. Creemos que sabemos qué es, pero todavía no tengo todo eso armado. ¿No? ¿De qué? ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo una duda. En unos videos que enseñó se muestra la formación de anillos de vorticidad, o no sé cómo, le digo vórtices angulares yo. Sí, está bien. ¿Hay algún estudio? Porque usualmente esos vórtices se generan en un pistón, ¿no? Es un pistón y se forma esa estructura. Sí. ¿Hay algún estudio que diga si existe diferencias entre la formación de estos vórtices usando esta resonancia y analizar precisamente las características de estos vórtices? Porque en toda la literatura, el 95% generan estas estructuras con un pistón. Hay gente que lo usa como campos magnéticos para jalar fluido y se forma el vórtice. Pero yo no había visto una forma de generar estos vórtices como lo están haciendo aquí. Entonces, no sé si han estudiado la dinámica del vórtice, así, no tanto la aplicación, así, sino las dinámicas, ¿no? La circulación, el impulso, todo eso. Este sistema, por eso pongo esta aplicación aquí. La industria aeronáutica tiene un montón de dinero
y este problema o estos dispositivos, estos actuadores, les permitían ahorrar un montón de dinero más. Entonces, este sistema es uno de los más estudiados de aeroacústica porque les permite disminuir o poder despegar a los aviones en condiciones de caída en pérdida. Entonces, todo eso se investigó, está reportado en muchos papers. Pues también te hace despegar en menos distancia, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Tú? En ese, ¿por qué se vuelven a pegar los pedidos? Porque ya no hay desprendimiento de la capa. Eso es una cosa que no sé. Este, el- el- puedo estar diciendo mentiras, pero va el disclaimer ahí, puede ser que esté mintiendo, pero cuando comienza a desarrollarse cualquier inestabilidad turbulenta, primero comienza con una frecuencia fija. O sea, por ejemplo, si yo tengo flujo atrás de una esfera, para un Reynolds de 200 en los primeros instantes, tengo una calle de von Karman, y eso es desprendimiento de vórtices a frecuencia constante. Entonces, yo lo que creo es que en esta capa límite que está en transición, porque no es un ala muy grande, ¿no? No son alas infinitamente largas que evolucionen hasta tener números de Reynolds de 10 a la 8, ¿no? Son números de Reynolds contenidos en un intervalo donde en algún momento hay transición. Entonces, yo lo que creo es que si pasas por transición a turbulencia, tienes una frecuencia regular. Y si le pegas con el chorro sintético a esa frecuencia, entonces estás obligando al flujo a hacer laminar por una distancia mayor. Pero es nada más porque le pegas a las dos frecuencias. Lo que yo supongo es un fenómeno, diríamos, antirresonancia o resonancia destructiva. Interferencia destructiva sería, ¿no? Las palabras. Pero eso es mi creencia. No me sé los artículos, no lo he leído bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál bocina? En el experimento de la Ah, cajita, ¿por qué está de lado y no abajo? lo que pasa es que ahí no se ve y yo no lo dije, pero estas paredes de acrílico son de 1 centímetro de ancho. Esta cosa pesa como 15 kilos. Entonces, si tú pones la bocina abajo, necesitas ponerle todavía más material para que no vibre. Entonces, y sí, me parece muy pesado, y ponerle la bocina abajo todavía te incrementa más el peso. Gracias. Sí. ¿Qué parte? Pues cuando empezó a explicar cuál es el fenómeno de la resonancia, porque lo que quiero pensar es como lo de la botella, ¿no? Que Sí, yo eh, eh, ex- intervengo en un medio, ¿no? Lo excito, por así decirlo, sí, y entonces ese medio empieza a vibrar y genera una respuesta. Bueno, no sé, sí. no me quedó tan claro. Eh, o sea, la pregunta ahí primero es, ¿nos queda claro que ese sonido ocurre a cierta frecuencia? Ujú. ¿Sí? Ok. ¿Eso es resonancia? Eh, yo diría que sí, ¿no? Que yo le pego y intervengo con el medio y el medio Sí. vibra, ¿no? Y suena. Yo digo que tienes más. Es porque es el metal. Sí, sí. Eh, o sea, la- la- lo- yo no soy lingüista. Si tú quieres decirle a eso resonancia, está bien. Ok. Este, pero yo el punto que quiero hacer,
Claro, como que en el sentido de que nosotros como de golpe pues, sería como un barrido de nuestras frecuencias. Exacto. Pero en ese sentido tú puedes obtener esta oscilación con, digamos aquí, esto que estoy haciendo, matemáticamente yo lo tendría que escribir como un impulso, como una delta de Dirac. Entonces, lo que dice Samuel es, ¿cuál es la frecuencia de una delta de Dirac? Han hecho la transformada de Fourier y la han visto en su amplitud en frecuencia. Eso se ve como una línea. Entonces, como una línea horizontal en las frecuencias. Eso tiene todas las frecuencias. En realidad, cuando yo hago esto, yo hago la transformada de Fourier y veo que sí hay algunas frecuencias que dominan más que otras. Entonces, es una forma de interpretar que estás haciendo que resuene, que estás excitando todas las frecuencias y al final te estás quedando con una, que es la natural. Pero yo lo que me quiero referir con resonancia es a esta gráfica de aquí. El punto que yo traté de hacer, desde el punto de vista lingüístico no es totalmente correcto, es que para tener algo que resuena, yo necesito hacer que fallen los mecanismos para disipar la energía. Ese es el punto que traté de hacer en esa parte de la plática. O sea, entiendo que no es lingüísticamente correcto, ¿no? Las dos cosas pueden ser resonancia, pero matemáticamente puedo pensarlo así. Okay. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. De donde están los picos de frecuencia y el otro, cuando Voy. está cerrada tu caja. Sí, ya sé cuál. Sí, sí. Todavía me falta. Ya está. Ándale. Entonces, si no me equivoco, me contaste que tú reportaste ese primer pico, ¿no? Bueno, ese primer abultamiento. Sí. ¿Y a qué lo relacionaste en tu publicación? ¿O cuál fue la justificación que dijiste? La verdad es que no lo hemos asociado a nada. Lo que creemos es que, o sea, yo no soy formado en acústica, yo soy formado en técnicas experimentales en fluidos. Entonces, cuando ustedes ponen el altavoz oscilando entre una caja, yo veo una jeringa gigante. O sea, entiendo que alguien entrenado desde origen en acústica, cuando ve ese sistema piensa en la longitud de onda y piensa en las dimensiones y compara las dimensiones de todo con las dimensiones de todo lo demás. Yo veo una jeringa. Y cuando bloqueo, pues es como si le pusiera el dedo a la jeringa y estoy haciendo adelante hacia atrás. El problema de eso es que en ambos casos, esos dos sistemas, el de la jeringa y el de la onda de presión que va viajando en un medio contenida, se tratan como un proceso adiabático, pero no son lo mismo. En algún momento, cuando todo el sistema sea compresible y su compresión sea más importante que lo demás, tenemos la creencia de que la ecuación de onda va a dominar ese sistema. Pero antes, para frecuencias bajas, yo estoy teniendo otra cosa que está pasando ahí. Que si yo lo pensara en términos de mecánica de fluidos, yo no me imagino ahí metiendo otra cosa que no sean las ecuaciones de Navier-Stokes completas. O sea, a lo mejor sí puedo meter otra cosa, pero no qué. Entonces, este pico, lo que pensamos es que tiene que ver con la conversión de energía de fuerza a presión, y que esa conversión es diferente de allá, es diferente acá. Pero, o sea, no lo he explicado. Descartaste completamente. Bueno, me imagino que pensaste en que era de origen mecánico, pero esas son frecuencias más altas, ¿no? Por lo general, ¿no? ¿A qué le dices origen mecánico? Que esté vibrando las paredes de tu caja o...
o como lo dices de la jeringa, a lo mejor la fricción, bueno, no, en este caso no tienes fricción porque no tienes una jeringa, ¿no? Pero tienes un No, movimiento. pero sí tienes fricción porque el Bueno. altavoz tiene una suspensión y la Sí. suspensión tiene, o sea, es que esas cosas siempre las tienes en un sistema real. No puedes despreciarlas. O sea, no es como vibra la caja. Sí, porque tienes un módulo elástico enorme ahí Y además, te da frecuencias esta altas. caja es o sea, sí lo probamos. Esta caja pesa como 15 kilos, como ya dije, pero tenemos tubos de PVC grandes, pero que pesan menos de 1 kilo. Y además están hechos de una sola pieza. Este está pegado con pegacril. Y tiene algunas fugas después de todo lo que le hemos hecho. Pero el tubo no tiene fugas, pesa menos y tiene otra constante elástica y nos sale la misma respuesta. Entonces, si tú cambias el material, cambias cómo está hecho y cambias su peso y cambias su constante elástica, tienes una cosa muy parecida. Sigue apareciendo eso, no está ahí. Entonces, es una de las evidencias que nosotros creemos que tenemos de que es el aire lo que está haciendo ahí algo extraño. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Pues muchas gracias. Bueno, entonces con eso concluimos el seminario de hoy y nos vemos en 15 días para el próximo seminario que también va a ser un poco sobre técnicas de visualización. Gracias. No, sí, es jueves. Gracias. Que no te vayas, Samuel. No, la foto. Sí. Pero voy a terminar la grabación.